en Capó. Mari Compuché, Mari Pulamien, esto es Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Seguimos pidiendo desde la campaña Libertad para Vic Ya. Ahora pasamos a exigir la absolución para Vic Ya. Agradecidas a todo el apoyo, a toda la solidaridad que de diferentes formas amorosas nos han acompañado para poder visibilizar y para poder luchar por Vic. Ahora por su absolución, ella tiene una audiencia el 12 de mayo, así que seguimos pronunciándonos y apoyándola desde acá. Ella se encuentra en Esquel, no en prisión domiciliaria, pero sí en Esquel, no puede salir de Esquel. Así que, bueno, esa es una de las tantas resoluciones que toma este Estado, ¿no? Aunque en realidad se ha demostrado que no pudieron seguir sosteniendo ninguna de las mentiras de toda esta causa armada, que carecen de pruebas, lo cual dio como resultado que el juez le otorgue justamente a la Lamien Vic la libertad condicional, ¿no? Hasta el 12 de mayo, que es la próxima audiencia. Nosotros seguimos vociferando la verdad. Adelante, acá llegan algunos de mis compañeros, Joana, Ángel, gracias, bienvenidos. Falta todavía Sandra, así que vamos a completar el cuarteto. Seguimos vociferando la verdad, y la verdad es que Vic es inocente. A Vic se la acusa por vivir en una comunidad mapuche, se la acusa por ayudar a otras comunidades, se la acusa por ser solidaria. Se la acusa también por manejar un vehículo blanco y por ese motivo estuvo 2 meses en prisión preventiva. No es delito ser mapuche, no es delito solidarizarse con un pueblo, ni tampoco vivir en un territorio recuperado. Así que vamos a seguir luchando para que Vic pueda estar libre de todos estos cargos que le han creado, ¿no? Y seguimos pidiendo y exigiendo la absolución para Vic Ya. Bueno, bienvenido Ángel, gracias. Muchas gracias por estar acá, gracias Joana. Y vamos a empezar también contando un poco lo que vos traías, ¿no? Sobre los territorios fumigados. Sí. Había un videíto que queríamos compartir para que vos nos puedas explicar un poco lo que está sucediendo en Salta con la fumigación sobre las comunidades. Gracias. ¿El glifosato? Sí, ahí realmente en la zona. Bueno, como se ve, esto es en la provincia de Salta. Esta es la comunidad La Esperanza, que se ubica en esa localidad. Y por lo que se ve, la comunidad son las viviendas de ese lugar. Y lo que se ve ahí es una avioneta que está volando sobre la comunidad. Hay una escuela cercana a ese lugar también. Y lo que está realizando es fumigar ese lugar sin el consentimiento de la comunidad y sin evaluar el impacto no solamente ambiental sobre el lugar, sino también el impacto en la salud de la población del lugar. Hay niños que están con diarrea, que no pueden ser asistidos en los centros hospitalarios y bueno, están padeciendo esto hace unas semanas atrás. Esto comenzó el 3 de abril más o menos y hasta el día de hoy como que no frenó estas fumigaciones que bueno, que están pasando por este lugar. Ellos intentaron generar los reclamos correspondientes, pero en ningún momento fueron escuchados. Justo en este momento me acaba de responder de que está para llamarlo, no sé si se podría. Si no, bueno. No pasa el teléfono. Sí, es complicado a veces la señal de los territorios también. Recién pudo responder, habíamos hablado el día de ayer, pero bueno, evidentemente, bueno, es complicado de los territorios comunicarse, la comunicación. Y bueno, es lo que comentaban, de que bueno, que estaban pasando por fumigaciones, y bueno, a raíz de la denuncia que realizaron por esto que estaba, sí, ahí justo están. Si
quiere enviarte un audio o ver. Justo estás enviando, me está llamando a mí. Ah, ¿podemos atenderlo desde acá, no? Bueno. No, que sí, no, esa soy bueno. yo. Porque la íbamos a llamar, precisamente porque no llegaba. Sí, era complicado durante el día. Bueno, después en todo caso lo llamamos y vemos la forma de comunicarnos, o el martes próximo podemos llamarlo y seguir ampliando, ¿no? Sí. Lo que ellos comentaban es que, bueno, que a raíz de estas denuncias que realizaron por las fumigaciones, empezó como sucede en varios territorios, la persecución, no solamente política, sino también policial, y ingresaron al territorio de la comunidad y les secuestraron en la noche, ya era casi medianoche. Llegaron varias camionetas con policías y cargaron elementos que ellos utilizan para su trabajo cotidiano. Claro. Esas comunidades habitan gente que hace artesanías, que trabaja de eso, que valora la cultura no solamente desde lo cultural, sino que también... ¿Cuántas familias hay? O cómo... Son varias familias. Hay niños presentes, hay abuelos y hay personas discapacitadas. ¿Están también cerca de Salta de la ciudad? ¿O en qué no están tan están? cerca de Salta, están en la comunidad La Esperanza, que es llegando más o menos a Tartagal, por ahí, por esa zona. Bueno, eso. Vamos a seguir podemos llamar la semana próxima para ver cuál es la situación, si se ha modificado algo o no. Pero bueno, lamentablemente estos casos suceden a diario, ¿no? Sí, justamente Salta, así como todo el norte, está siendo bastante ignorado. Y en el día de hoy pasó que varias comunidades que están siendo atravesadas por las inundaciones y que ellas mismas salieron a través de la solidaridad de muchas personas que acompañaron, estuvieron manifestándose en ANSES para poder recibir al menos una especie de acompañamiento estatal por todas las pérdidas materiales que tuvieron a raíz de las inundaciones. Y bueno, no recibieron ningún tipo de contestación. Es como que más allá de que se manifiesten, no escuchan sus voces. Y para el Estado provincial y nacional son personas que no existen, aparentemente. Porque no... Y esto viene de varias semanas. Sí. Hemos estado difundiendo y ha aparecido, por suerte, ¿no? En muchos medios también, pero bueno, siguen invisibilizados. Sí, tal cual. Y no le dieron ningún tipo de respuesta, nada. No, ninguna. Varias comunidades se sentaron en ANSES claro, pidiendo, por favor, inclusive, que sean escuchados y recibir un apoyo económico por toda la pérdida material que tuvieron, pero nada. Y así, si bien ya frenaron las lluvias en la zona, quedaron varias semanas aislados, incomunicados, hubo muchas pérdidas materiales en la zona, así que eso es lo que continúa en Salta. Bueno, una vez más el Estado ausente. Bueno, vamos a esperar a Sandra, nuestra compañera también, y vamos a ir también presentando a Ángel. Escuchamos un poco de música y seguimos. Gracias.
Seguimos en Voces de los Territorios. Este es un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Y estamos acá acompañadas por Ángel. Queríamos, el 5 de abril se cumplieron 29 años del asesinato por parte de la policía del hermano de Ángel, de José Delfín Acosta Martínez. Y queríamos que nos cuente cuál es la situación y han sido tantos años que habrán pasado tantas cosas que bueno, poder resumir un poco se debe hacer bastante difícil, ¿no? Pero bueno, tenemos tiempo. Buenas noches, gracias por invitarme. Necesitamos dar a conocer. Sí, es un caso de gatillo fácil, entre muchos que existen en Argentina. Sí. A mi hermano le tocó el 5 de abril del 96 y a partir de esa fecha yo empecé a integrar COFABI, que es una comisión de familiares de víctimas inocentes. Son todas víctimas en democracia. Mismo modo operandi de la policía de dictadura. Hasta el día de hoy siguen igual, operando igual. Recibí amenazas, intervención de los teléfonos, me atropellaron 6 veces entre 1996 y 2004 que me exilié con lesiones físicas. Todo para que yo no siga denunciando. Claro. Después de agotar todas las instancias legales internas en Argentina, presenté la denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington, Sí. año 2002. Tuvieron guardado en un cajoncito la causa hasta 2013, que le dio una admisibilidad. Ahí empezamos el proceso de solución amistosa, que pasa en todos los casos entre la Comisión Interamericana y el Estado y la familia. El Estado siempre pedía prórroga y nunca hizo nada, nunca respondió con el tema de solución amistosa. Yo tuve que exiliarme en 2004, traumatismo de pelvis, las muñecas múltiples fracturas, un tobillo fracturado y un hombro, de la última vez que me atropellaron, y retorné recién en 2016, pero a Uruguay, no a Argentina, porque acá siempre estoy en riesgo, por un tema de salud de mi mamá. Claro. Y vine a Argentina a seguir los procesos de solución amistosa que me tenían siempre a cuento. Hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington consideró que el Estado era responsable. Ahí sí me invitaron a Cancillería, las autoridades máximas que representan la protección de los derechos humanos, que son Bueno y Salgado, que todavía están en funciones, y dijeron que ellos aceptaban la conclusión de la Comisión Interamericana, que eran responsables de la muerte de mi hermano, pero que no querían el caso llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Porque no querían la condena internacional. Yo hasta ese momento ni enterado de esa situación. Claro. Y aparte dije, a mí no me interesa ir a ninguna corte, ni indemnización, ni condena, ni nada. Yo quiero que juzguen a los autores, cómplices y encubridores. Y que vayan presos. Yo quiero justicia. Nada ni nadie me va a devolver de ninguna manera a mi hermano, ni con ningún dinero del mundo. Y ellos dijeron que aceptaban la propuesta que yo había planteado ya en solución amistosa. Sí. Bien, pero que tardaron una semana en responderme porque tenían que ir a distintas áreas, no sé qué. Y también les pedí que, como la comisión había dicho que tenían que reabrir el caso, dije que no lo reabran en el juzgado corrupto, que está contaminado, no importa si hay ese juez o otro. Claro. Siempre viene el primo, el amigo, el hijo, no sé. No me interesa. ¿Y ya cuántos años habían pasado? Ya estábamos en 2018. 2018. La Comisión Interamericana le había pedido al Estado que cumpla ciertas recomendaciones, que no cumplieron. Una de ellas, la reapertura de la causa. Esa sí la cumplieron. ¿Pero dónde la cumplieron? En el juzgado corrupto. Habíamos hablado que no. Claro. Y me dijeron, una semana te contestamos. Y pasaron 2 meses y nunca me contestaron. Cuando vino el comisionado de la Comisión Interamericana, tuvimos otra segunda reunión, ya con todas las autoridades máximas que representan los derechos humanos, por donde pasan todos los casos de violación de lesa humanidad, de originarios, de desaparecidos, Sí. de hijos, de gatillo fácil, todos los casos. Pasan por ellos. A la Comisión, a la Corte o a la ONU. Entonces, ahí estaban los dos que representaban en la Subsecretaría de Derechos Humanos, que era Badía y Shapira, y los otros dos de Cancillería, que era Bueno y Salgado. Actualmente los que eran de la Secretaría de Derechos Humanos no existen más, los quitaron, Claro. digamos. Pero en aquel entonces
fueron reemplazados cuando asumió Fernández por otras abogadas. Estas sí fueron a la corte. Bueno, pero antes de llegar a la corte, en esa reunión, todavía estábamos en tema de solución amistosa, me entregan un sobre cerrado delante del comisionado, Sí. una nueva propuesta sobre cerrado que yo desconocía el contenido. Y aparte no lo acepté. ¿Por qué? Porque dije, usted, a las 4 autoridades máximas que protegen los derechos humanos, me mintieron, me engañaron, no cumplieron la palabra. Y aparte, reabrieron la causa en el juzgado corrupto, yo no tengo garantía. Yo quiero que el caso ahora vaya a la corte. No me interesa todo lo que me dijeron, no me interesa lo que va a pasar después, pero yo no tenía poder de enviarlo a la corte. A la corte fue el caso porque el Estado no cumplió las recomendaciones de la comisión. Y me seguían diciendo, no, pero por favor, nosotros nos hacemos responsables, no queremos que el caso llegue a la corte. Lo seguían diciendo delante del comisionado. En esa ocasión fui con la abogada que me representa, que es Miriam Carcen, porque mi abogado antes era Otavio Carcen. Otavio se puso enfermo, después falleció y continúa su hija con el caso. Y Otavio Carcen es una persona bastante respetada dentro de la defensa de los derechos humanos en el CELS y en muchos lugares que él estuvo trabajando en la época de dictadura. Bastante conocido el hombre. Y bueno, y fui con un compañero de lucha que formamos el grupo cultural afro con mi hermano, que era Diego Bonga. Diego Bonga me acompañó ese día, Cancillería, presenció todo. Es más, cuando vino comisionado le dio la mano a él pensando que era el hermano de la víctima. Dice, no, el hermano es él. En la Argentina no hay negritud. Claro, Entonces, pero como mi hermano es visiblemente afrodescendiente y yo no, me veía a mí, europeo, blanco, y dijo, no, pero el caso no es un afrodescendiente. Sí, pero es el hermano. Claro, nosotros, nuestros padres, es un matrimonio mixto, entonces mis hermanos nacieron con mi papá y yo nací con mi mamá, pero somos hermanos, hijos de padre y madre. Claro. Pero bueno, no interesa, pero la situación es real, el tema de color de piel, y es real que el racismo existe porque el que siempre sufrió y el que siempre fue discriminado y el que asesinaron fue a mi hermano justamente por el color de la piel. Es un caso que mi hermano interviene en defensa de 2 chicos afro-brasileños que ni conocía, intervino en defensa porque los arrestaban por el color de la piel, no había otro motivo. Después le piden, averiguan antecedentes ahí mismo y ninguno tenía antecedentes, digamos, no hubo motivo para arrestarlo. Claro. Fue por perfilamiento racial, fue un arresto arbitrario. Totalmente. Bueno, llegamos a la corte, ¿y qué hace el Estado? Digamos, estas personas que decían que se hacían responsables, después dijeron, no aceptamos la conclusión de la Comisión Interamericana, nosotros no somos responsables. Y decían que la policía tenía razón, que el juez tenía razón, que el médico forense tenía razón. Bueno, el asunto es que es una vergüenza. Estas personas que se supone son los que tratan el tema de derechos humanos, de protección de derechos humanos. Tienen un cargo y tienen que tratar y no lo hacen. Ellos trabajan no solamente para el Estado, sino para los asesinos. El Estado es responsable porque tiene policía asesina. Y no solamente policía, jueces, médicos forenses. Es todo un aparato que empiezan a implicarse y a ser cómplices de ocultamiento de una situación. Defienden a una persona y se meten 100 atrás de ese. Pero con el paso del tiempo cada vez se implica más gente. En el caso de Lucas y como 6 comisarios, por decir alguien. En todos los casos de gatillo fácil, porque cuando las madres me invitan, que son las madres del dolor de víctima, porque eran todas mujeres, no había hombres, los padres no se implican, no sé, no quiero hacer esa crítica, pero es la realidad. Apenas me amenazaron, me entendieron el teléfono y me atropellaron con un auto, le fui a decir, lo que me está pasando, estaba como loco, no sabía cómo hacer. Claro. Ay, mi hijo, eso no es nada. A mí me empezaron a contar lo que le pasaba a ellas. Qué horror. No, lo que vivieron esas mujeres, madres de estas víctimas de casos de gatillo fácil, terrible. Yo después lo volví a vivir más adelante en 6 oportunidades distintas, ¿no? De atentados. Cuando yo denuncié públicamente, me acuerdo del programa de Enrique Drech, la Cámara de Crimen, en aquel entonces, y otros programas que había, me abren una causa a mí en otro juzgado, por las denuncias que yo hice. Entonces, un día, yo me había ido a la casa de mi hermano, porque está en el seguro, fui a la casa del hermano de Sandra Chagas. Porque Sandra Chagas y mi hermano, y su hermano, digamos, nos conocemos de la infancia, sí, nos conocemos de la infancia. La primera casa que yo vine acá a Argentina fue a la casa de la mamá de Sandra, de Pocha. Nosotros le enseñamos a bailar candombe y acá se me bailó con mamá vieja. Porque nosotros aparte
difundimos nuestra cultura. Nuestra mochila cultural va donde vayamos. Tu hermano también se dedicaba a eso. Claro, porque nos dedicamos nosotros, porque nuestra familia es una de las familias más antiguas que preserva el candombe en Uruguay, digamos. Claro. Mi abuelo fue el que hizo esos tambores que hoy todo el mundo carga. Digamos, la gente desconoce quién hizo esos tambores. Fue mi abuelo. Mi abuelo le enseñó a otro hombre y se hizo una cadena de artesanos del tambor. Pero somos de una familia que son artesanos del tambor de padre a hijo, de padre a hijo, y yo también los hago, digamos. Es algo familiar, cultural, y entonces es algo que lo tenemos de siempre. Claro. Y acá nosotros también nos dedicamos a transmitir conocimientos a la gente ajena a nuestra comunidad para que acepten nuestra cultura, porque antes se pensaba que hacíamos macumba o que íbamos a cocinar a una persona, porque como los tambores para afinar los hacíamos fuego y veían mucha gente negra junta, se pensaba que eran caníbales. Era una locura lo que pasaba en aquella época. Aparte, en aquella época, te hablo, nosotros llegamos acá No hace tanto. en el 82. Tanto. Sí, era plena dictadura, guerra de las Malvinas. Entonces estaba muy complicado en la reunión, no había mucha apertura, ni tampoco había conocimiento. Acá se decía, permanentemente en Argentina no existen negros. Entonces empezamos a trabajar nosotros, a visibilizar la idea de que sí existen negros en Argentina. En Argentina existen personas descendientes de africanos que superan la población total de Uruguay. Para que tengas una idea. En Uruguay somos más o menos 3 millones de personas. Acá hay más 3 millones y medio de personas afro-argentinos. ¿Está bien? Sí. ¿Cuándo se convirtieron en afro-argentinos? Cuando se formaron las naciones. Pero nos trajeron antes que se forman las naciones. Claro. Los argentinos son pre-nación como los Como originarios. los pueblos indígenas. Ahí está, Claro. son pre-nación. Bueno, los africanos y afrodescendientes, afroargentinos, en realidad afrodescendientes porque éramos las mismas familias. Nos trajeron de la ruta del esclavo que se formó para las minas de Potosí en Bolivia. Entonces, en esa ruta del esclavo, para explotar esa ruta, vamos quedando dispersados porque nos compran distintos esclavistas, adoptamos apellidos diferentes, y quizás mucha gente en Argentina acá es hermana de mi familia o los que están en Bolivia y no lo sabemos, porque quedamos atrapados. La iglesia hizo una bula papal que otorgó los derechos para esclavizar al rey de Portugal. Digamos, la esclavitud se legalizó por la iglesia. Entonces era para esclavizar a los nazarenos. Entonces todo lo que era preoscura era para ellos nazarenos. Empezaron a esclavizar toda África. Claro. Una locura lo que te estoy contando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan acá el Virreinato de la Plata, porque antes las minas de Potosí se llegaba por Perú, porque Bolivia no llega al mar, era el Virreinato de Perú, es porque se llama ahora Río de la Plata, justamente por la explotación de las minas de Potosí. Y por eso se llama Argentina, Mirá vos. porque en italiano argento es plata. Digamos, nosotros somos parte de la construcción de esta nueva nación que se formó, que es Argentina. Nos usaron para pelear en las guerras contra los ingleses, contra los portugueses. Íbamos al frente con un escarbadiente, digamos. Pero después, cuando venían de las guerras, quedaron abandonados en las calles. ¿Me entendés? Porque no podían trabajar. Un montón, era vergonzoso. Lo que pasó en la historia acá que no se cuenta es un problema de la educación, que después todos hablamos y pensamos como europeos, no siendo europeos. Ustedes tienen sus Lo propios mismo, dialectos, sus propias banderas, Pero aún así, sus territorios. lo que pasa es que los propios tenemos nuestros rasgos, tenemos nuestras lenguas, pero no todos se reconocen como indígenas, ¿entendés? Yo Pero me tampoco no encuentro- todos se reconocen afrodescendientes. Bueno, No, pero también pasa ¿Pero eso. por qué? Por el racismo. Sí, no solamente El por el racismo, racismo. sino por esta construcción en la educación. Sí, Y también. mucha gente quería escalar socialmente y quería alejarse de todo eso que tenga que ver con esa, digamos, representatividad o como decirlo. Entonces, como querían crecer en la sociedad, se alejaban de Bueno, las costumbres, por de las eso. costumbres propias de Mejor su grupo. quedar, ahí homogeneizado, ¿no? Con un grupo. También y hay no otra tener que decir, situación. bueno, Y soy también esto. son Porque- formas de sobrevivir ante la situación. Hay tanta violencia, tanto racismo También. estructural. Es muy difícil también, sobrevivir, que sí. abarcan las escuelas, que muchas personas se alejan de su identidad cultural, de su identidad. Porque de la su educación pueblo. que hizo Sarmiento es racista, También. Sí. junto con Roca, Mm. ¿me entendés? Para exterminar y que esto sea Europa, europeo. Entonces, hay una situación que yo escuché, Sí. y no voy a decir quién es la activista, pero en un momento me dice, y yo traté de entender, pero también, como conozco un poco la historia, me gustaría decirlo, que pareciera que cuando uno es originario, está en la ciudad, ya no es tan originario como el que está en el territorio. Sí, Eso es un poquito a que cada yo rato quisiera tenemos decirlo, que- no. Yo sí. quisiera decirlo porque yo respeto al que está en el territorio, lo respeto,
y si es activista también lo respeto, pero también hay que entender que cuando Roca esclavizaron a todos los originarios, los sacaban de sus familias y los trajeron acá, en el mismo lugar que estaban los africanos. Ahí donde es un ejemplo, ¿no? Sí. Donde la manzana de la luz ahí abajo, que eran de los jesuitas, tenían a gente originarios, niños, niñas, el Museo de la Plata, ¿no? En muchos lados. Y los tenían como esclavizados en las casas, donde doméstico. Entonces, una persona que nació o que se crió en un lugar en forma esclavizada y que tiene hijos ahí, que vive en la ciudad, digamos, está sometido a algo que no es dueño. Entonces, no es que se quiera alejar del territorio, no todo el mundo pudo volver. Entonces hay personas que crecieron en ese ámbito y hasta el día de hoy están en esta zona, no están en los territorios, o no tienen familia donde volver tampoco, porque fue un exterminio terrible lo que se hizo. Entonces, digo que esa situación también hay que tener en cuenta y no pensar que todo el mundo que está en la ciudad no piensa o siente igual, o porque no se dio para que, inclusive a veces ni siquiera mantienen el dialecto, porque estuvieron alejados totalmente. A nosotros también nos quitaron todo, dialecto, nombre, religión, nuestros apellidos, no sabemos de dónde venimos. Sí, todas no fueron decisiones que la gente pudo elegir o que uno puede a eso, que hay que también entender un poquito eso. El desalojo, los despojos, todo lo que sucede, no es que se elija. Hay que entender un poco eso. Entonces, llegamos a la Corte. Ya llegan a la Corte. El Estado diciendo todo lo contrario a lo que había concluido la Comisión Interamericana. Está presentado en la Corte eso. Estaba en desacuerdo con que fuésemos a la Corte. Pero cuando vamos a la Corte y hay un nuevo gobierno, cambian las autoridades que representan a Argentina en Derechos Humanos en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y también va a la audiencia pública, que esto fue el 10 de marzo del 2020, empezaba la pandemia, ya me pusieron un barbijo, me tomaban la presión con una pistola, todo eso, la temperatura. Y no fue público, no pudo entrar nadie. Claro. Bueno, y estaban las dos autoridades que son de Cancillería, que era lo que decían que estaban en contra de que fuéramos a la Corte y que tampoco aceptaban la conclusión de la Comisión, cuando antes de ir sí la aceptaban y querían negociar conmigo para que no lleguemos a la Corte. Entonces, ¿qué es lo que hace estos derechos humanos? Estas personas, te estoy hablando de Salgado y de Bueno, que están en funciones actualmente y están todos los casos en manos de ellos. Es terrible. En la audiencia pública... Aparte son eternos, porque ¿cuántos años hace que...? Porque ellos son de carrera, no son por cambio político. Claro. Entonces, en la Comisión Interamericana, en la Corte Interamericana, en esa audiencia pública, el Estado se allana. Dice que acepta la responsabilidad. Bueno, pero aparte, la nueva autoridad que asume, que es la máxima que representaba a Argentina, supuestamente, creo yo, dice, aparte hubo un dictamen de la Procubin que le fue escondido a la Comisión Interamericana en los procesos de solución amistosa, a la familia y a la Corte. ¿Quiénes escondieron ese dictamen que se habla de las pericias forenses? Las mismas autoridades máximas que protegen los derechos humanos. Y hasta el día de hoy todavía ni la Corte ni el Estado hizo nada con respecto a eso. Todavía. ¿Está bien? Bueno, esto después, la Corte condena al Estado. El 31 del 8 del 2020. Pasó el caso de George Floyd en Estados Unidos el 25 del 5 del 2020. Todo el mundo hablando en la prensa de George Floyd y no hubo una persona, ni activista, ni persona, ni nadie, ni periodista que dijera que en Argentina había un caso que tenía 24 años más antiguo que George Floyd. Y la diferencia que hay con George Floyd, que es feo porque los dos casos son iguales, lo mató la policía y la persona era afrodescendiente. Pero hay un detalle con el tema de mi hermano, que él era un activista que salió en defensa de los derechos, que a eso se dedicaba, de los afrodescendientes. Es algo que da una diferencia importante. Porque por afrodescendiente a mi hermano y a todo el mundo los arrestaban, todo lo que pasa con el racismo, le pasa a todo el mundo. Pero no todo el mundo se dedica como forma de vida, sin fines de lucro, sin ningún apoyo económico, a ejercer una función de activismo y lucha contra el racismo. Bueno, lo mataron. Entrando en activista. Lo mataron justamente porque no soportaron que reclamara en defensa de los derechos de las personas. Argentina es el único país
en las Américas y el Caribe, que tiene una condena internacional, que logró jurisprudencia internacional. Significa que con esa jurisprudencia todas las personas afrodescendientes en las Américas y el Caribe se pueden basar en esa jurisprudencia para defenderse en contra del racismo. Es la única condena que existe en las Américas y el Caribe. Actualmente hay un foro afrodescendiente que está ahora mismo, hubieron ya varias reuniones. Me invitaron a mí a la ONU, de la ONU, la oficina que está en Chile, cuando pasó el caso de George Floyd, me invitaron como familiar y víctima, porque aparte yo soy familiar, creyente, defensor creyente, pero también soy víctima en la causa. Igual que mi madre por todas las amenazas, la persecución, atentados. Claro. Exactamente. Y me invitaron como testimonio, igual que otras personas de las Américas, a Santiago de Chile, donde está la oficina que rige para la ONU. Y se formó, después de George Floyd, un espacio en la ONU que se llama mecanismo, digamos que es un ELDER, se llama, que es como, no sé cómo expresarme, pero que trata todos los temas de violencia policial afrodescendientes, específicamente. Entonces todos los casos que fuimos a Santiago de Chile era por ese tema, la mayoría eran víctimas. Fue una persona de acá Argentina en representación de las mujeres y los afrodescendientes, que no es afrodescendiente, un caradura que está cumpliendo una función de representatividad de los afrodescendientes, porque hay un grupo... ¿Vos fuiste? Sí, lo vi y lo escuché. Y de mi hermano menos mal que no habló, porque es vergonzoso, porque acá hay personas, hace muchos años, ya cuando empezó todo esto de la Tercera Cumbre Mundial contra el Racismo, que yo participé en Santiago de Chile, dentro de COFABI yo fundé el escritorio SOS Racismo y participé en todos los procesos pre-Durban, que es la Tercera Cumbre Mundial contra el Racismo, la discriminación, la xenofobia y otras formas con esa intolerancia, 2001, que fue en Sudáfrica, Durban. Pero en Santiago de Chile hubo una conferencia ciudadana en las Américas de ONGs y de Estados. Como director de SOS Racismo Argentina, que son los integrantes también de ese escritorio, porque era integrante del Grupo Cultural Afro y es la forma que yo pude vehiculizar mi activismo dentro de COFABI, porque no podía estar en los lugares, se hizo una carta, abreviándola. En Argentina asesinaron a un negro, activista, que salió en defensa de los negros. Por ese momento eran negros, no eran afrodescendientes. Pero no lo puedo defender. ¿Por qué no lo puedo defender? Porque dice que en Argentina no hay negro, entonces él no existió, no está muerto. Claro. Es muy simple esto. Y aunque parezca mentira, legalmente es real eso. Claro, sí. Pero ¿quién dijo esto? ¿Quién leyó esa carta que yo hice? La leyó Lucía Dominga Molina, que es la presidenta de la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana de Santa Fe, junto con Mario López, que en paz descanse, que fue una activista junto con, era el esposo de Lucy, y éramos compañeros de activismo. Ellos también participaron ahí. Pero a ellos le dieron un minuto a un activista negro y un activista originario. No, lo nombro así porque así era en ese momento, se nombraba así. En el espacio de las naciones. Entonces ella, visiblemente negra, dice lo que yo te acabo de decir, para no repetirlo para el tiempo. Entonces la ONU recién se entera que existían negros en Argentina, año 2000, y le pregunta al Estado que responda. ¿Quién estaba por el Estado? ¿Quién es? El INADI. ¿Quién estaba ahí de presidente del INADI? ¿Quién era? Raúl Zaffaroni. No pudo responder porque él no sabía nada de eso. En el año 96, cuando yo entré en COFABI, que fui con COFABI a los 20 años del CELS, Zaffaroni era el director del INADI. Y en un momento dijo, en los 20 años del CELS, dijo, acá no tenemos ese problema, refiriéndose a los negros, no tenemos ese problema como en Brasil. Lo mismo que había dicho Menem. Yo me paré y le dije de todo. Las madres me agarraban que parecían raíces. Yo me paré así y me agarraban de la ropa para sentar. Por favor, sentate. Porque él había sido uno de los abogados de COFABI al inicio. Y lo tienen a Zaffaroni allá arriba, viste, como el dios, pero a nivel africanismo. Él dijo algo muy racista. Y aparte repitiendo algo que es una ignorancia terrible. Un tipo que es muy capacitado en la legalidad y todo esto jurídicamente, pero en este tema eso fue un acto de racismo terrible. Entonces, claro, yo me vi señalado por un montón de gente que lo ama, pero yo no estoy hablando de política, estoy hablando de algo que sucedió que para mí es grave. Y él no entendía por qué yo defendía tanto a los negros, porque me estaba viendo una persona blanca que le molesta tanto. Más confusión. Claro. Qué horror. Bueno, esto pasó en las Naciones Unidas,
en esto en Santiago de Chile, año 2000. Entonces, él no pudo responder. Pero ¿qué sucede? La ONU, por intermedio de Lucy, nos dice a los otavistas que representamos a la comunidad negra en Argentina, que demostremos en una prueba piloto si existen negros en Argentina. Encima teníamos que demostrarlo. Entonces se hizo una reunión en el INDEC con el Banco Mundial y se hizo una mesa de trabajo, de mesa de representantes negros de Argentina. Los pocos que estábamos en aquella época, trabajamos para ver dónde se hacía la pregunta. No estaba en esa mesa. Estaba conmigo, pero no en esa mesa. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no podemos decir que la gente negra está en el sur como los mapuches, o como los collas, o como... No, porque están por toda la Argentina. Y aparte lo que pasa también con la comunidad negra argentina, que hay mucha gente que hasta es como yo también, con este color de piel, o tono más, tono menos, pero también sucede eso en Argentina, igual que en Uruguay. ¿Entendés? Y todo el mundo cuando ve a alguien que es negro argentino se piensa que es uruguayo, brasilero, cubano. No, es de acá. Ellos tienen la misma cantidad de antigüedad de años que nosotros porque éramos la misma familia, que nos dividieron y nos vendieron a distintos esclavistas. Acá no es un tema de nacionalidad, es un tema de africanidad que nos impusieron una nacionalidad, por decirlo así, y una deuda aún no saldada, porque ¿dónde están las reparaciones de ese genocidio? Porque siempre con el pueblo judío, y no hablo mal del pueblo judío, quiero decir esto, un genocidio fue terrible, pero no solamente con los judíos, ahí habían africanos, gitanos, habían de muchas partes también, no solamente judíos, pero hubo una reparación con los judíos, hubo una reparación. Y cuando es fecha de genocidio de pueblo judío, los presidentes saludan a la comunidad, y a la comunidad originaria, o la comunidad africana, o afrodescendiente, afroargentina, no nos saluda nadie. Que por ahora, y no hay una reparación económica. Se sigue diciendo que hubo una campaña del desierto, en un desierto que nunca existió porque estaba lleno de pueblos. Claro. No va a haber reparación. Claro. Ahora, hasta bueno, que pero hay que decirlo. no se modifique, porque en la educación... No, pero está bien, pero yo vengo una vez sola acá. No sé. Es terrible, claro. Quizás ustedes lo dicen siempre, pero bueno, pero digo, necesitaba expresarme. Que uno tiene que estar a diario, ¿no? A uno le parece terrible porque no puede ser que no lo entiendan o que no sepan. Para mí, la condena de la Corte en el caso de mi hermano, para mí fue flojísima. Pero es una condena y es la única que existe en la Asamblea del Caribe que se condenó a un país por racista. Claro. Hubo tortura y muerte. Entonces ahora estamos, en este momento, estamos en el 2025, en pleno proceso de cumplimiento de sentencia. El Estado tiene que cumplir unas medidas reparatorias que le ordenó la Corte y aparte estamos en pleno proceso de juicio. Todavía no se llamó de juicio. Todavía no se llamó a ningún policía a declarar. Todavía están discutiendo una autopsia que fue armada por un médico forense que se llamaba Ángel Patito, que es como si fuera Messi o Maradona para el cuerpo médico forense. Entonces el cuerpo médico forense se implicó en protegerlo y es horrible lo que han hecho. Hasta el día de hoy es horrible, es siniestro. Sí. Armaron una autopsia, armaron una causa. Cuando fui a declarar, que inclusive el hermano de Sandra también declaró, es testigo también. Llamaron primero al hermano de Sandra a declarar antes que a mí, que soy el hermano. Y el hermano de Sandra vio al juez en la comisaría esa mañana. A mí me llevaron en la tarde. Y yo cuando fui a declarar, cerraron la causa recién a los 20 días, súper rápida, por inexistencia de delito. Cuando yo fui a declarar, que me acompañó el hermano de Sandra, me dice, ese es el juez. Me dice, ¿quién es el juez ese? Y vos, ¿cómo lo conocés? Y dice, yo lo vi a la mañana ahí en la comisaría. ¿Cómo puede ser? Ahí te das cuenta que el mismo juez craneó todo. Claro. La ambulancia que lleva el cuerpo, dicen que cuando le piden las pertenencias dentro de la comisaría, él no acata las órdenes, tira todo el documento, se arranca las cadenas, se quita toda la ropa, se desnuda, se tira la cabeza contra el piso y se provocan las convulsiones. Así murió mi hermano. ¿Quién se lo cree? Es peor que Bulacio, es peor que un montón de casos, porque decir, pero ¿y esto? Bueno, después hay otra versión. No, tu hermano murió por epilepsia. Yo soy técnico en neurocirugía y sé que no murió por epilepsia. ¿Me entendés? Claro. Estaba en cirugías que operaban el cerebro, la cervical y en el pasta rica. Digamos, no, es vergonzoso todo lo que hacen.
Después hay otra versión que dice que muere por sobredosis, no sé qué. ¿Y dónde se hizo la sobredosis? Si al momento del arresto, todos los testigos dicen que él estaba lúcido, coherente, que no lo fueran a arrestar a él, que él intervino como 30 personas más en defensa de los chicos brasileños que los arrestaban solamente por el color de la piel. Entonces, ¿cómo puede ser esto? La única versión que existe en el expediente, porque esto es algo que todos tienen que entender, es de la que se basan. Solamente lo que figura en el expediente es lo que uno se basa legalmente. Pero lo que figura en el expediente, en este caso, es la versión policial, que se contradice por sí sola. Cuando yo pido las pertenencias, yo fui a la morgue con el hermano de ella a ver el cuerpo, porque yo digo, mi hermano no está muerto, pensé que era una broma. Cuando veo que estaba ahí, dije, no, qué broma tan fea, hasta acá. Digo, mi hermano me está haciendo una broma acá adentro, qué locura. Cuando lo toco y era, no sé, un mármol, dije, ¿y esto? Y ahí lo destapé. Y le vi un chichón acá arriba, que como te golpeas en el piso, unos colores así violetas acá, que no te puedes golpear a ningún lado en esta parte cuando te caes, en los brazos, en las piernas, en los testículos. Nos había acompañado el subcomisario de esa comisaría quinta. Le digo, ¿por qué no mira? Él estaba en la puerta y nosotros acá al lado de la mesa donde está mi hermana. Sí. No, yo no puedo. ¿Cómo no? Usted es subcomisario. ¿Cómo no va a poder? Lo que pasa es que tenía que declarar lo que yo estoy viendo, que él también lo vio. La realidad. Porque él también lo vio de donde él estaba, no estábamos lejos de la mesa de la puerta. Pero ¿me entendés? El tipo no quería ser parte de lo que estaba viendo porque tenía que decirlo. Podía no decirlo también, porque también no lo dijeron. Bueno, cuando voy a la comisaría y pido sus ropas, quería sus ropas y me las dieron. Y ese fue un error que yo cometí porque yo, en mi ignorancia, que voy a entender de qué se trata. Las ropas no las tienen que recibir porque son pruebas también. Las ropas. Claro. Cuando me la dieron, yo digo, pero tiene sangre esto. Y se llevaban la ropa y le sacaron fotos. Se veía flash. Después me la volvieron a dar. Las cadenas estaban sanas. Si él se arrancó las cadenas, ¿por qué estaban sanas? Los cordones estaban separados del zapato. Entonces, ¿cómo es que se quitó toda la ropa, el zapato, todo? Los cordones cuando vas a la comisaría te los sacan. Claro. Entonces estaban separados porque él acató las órdenes, no estaba como ellos dijeron, ni drogado, ni alcoholizado, ni nada por el estilo. A los otros chicos brasileños también le pegaron, le hicieron hacer una declaración que ya estaba hecha, firmar. Todos firmaban declaración, hasta yo. Tenía que firmar una declaración que estaba hecha y dije, no la firmo porque mi hermano no era epiléptico. Todos firmaban declaraciones hechas. Cuando yo fui al juzgado, que era con máquina de tecla, no era nada de internet, porque en esa época no existía, pero pocos tenían. No sabes cuántas veces el tipo tuvo que corregir y tirarle el papel, porque yo digo, esto no lo dije. Primero cambiaron lo que yo decía, y aparte, un punto, una coma te cambia el sentido de lo que estás diciendo terriblemente. Hay un caso ahora que me compartieron y yo lo viralicé, de un muchacho muy jovencito que mataron también, que es afroargentino, Córdoba. ¿De ahora? Sí, pero no... Santa Fe, Rosario. Mendoza. Sí, bueno, ¿y qué pasa? Un bolo es el apellido. También están diciendo, no sé, que se suicidó. Porque enseguida ponen testigos falsos. Sí, es como Vic o como tantos otros. Acá pusieron en la causa de mi hermano también un testigo falso. Después de que se llevó la ambulancia a mi hermano, recién pararon un taxista para que entre a la comisaría. Nunca hubo ningún taxista de testigo, entonces fue una mentira. Recién de 25 años, fuimos a hacer una inspección ocular del espacio donde supuestamente mi hermano hizo todo lo que hizo, según el expediente. Cuando fuimos al lugar, era un lugar pequeño, que no entraban 8 personas, más mi hermano. Yo me puse en el lugar de mi hermano, se puso el fiscal, los médicos forenses, los médicos forenses de la TIP, los de la Procubir, mi abogada, todos 8 personas ahí, no entraban, estaban así. Y yo en el lugar de mi hermano no tenía lugar físico para ir y venir, como ellos decían, sacarme la ropa, hacer todo eso. Entonces, una cosa es lo que uno lee en el expediente y otra, cuando vas al lugar, le cambió la cabeza a todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Se hizo una junta médica forense, vinieron los del cuerpo médico forense ya con algo ya armado, no hubo ninguna junta médica forense, por eso se está discutiendo nada. Entonces los otros médicos que son de la TIP, de Procubin, tenían que ver qué contenido había ahí y estudiarlo, pero no hubo una junta médica, a mí no me dejaban participar. ¿Y sirvió para modificar algo? No, al contrario. Qué horror. ¿Sabes qué terminaron diciendo? Tenemos el corazón de José Delfín Acosta Martínez. Es una cosa
Estamos casi Siniestro. 29 años. Siniestro. Digamos, no, pero lo siniestro es que te va muy profundo a herirte, ¿viste? A desgastarte, para que no sigas, para que ya está. ¿Me entendés? Y es mentira. Pueden tener cualquier corazón, lo que sea, porque aparte, primero, si tuvieran el corazón, nosotros, mi perito, tendría que tener conocimiento y cómo fue el procedimiento para la preservación. ¿Me entendés? Es todo mentira. Pero ellos tratan de meter cualquier idea nueva para cambiar, porque no sé cuántas ideas ya están metiendo para cambiar y cada vez peor. Si la autopsia fue inventada, y vamos a discutir cuánto es 1 más 1, en China va a ser el mismo resultado. Porque es un resultado de algo que está armado para que ese resultado sea así. Porque si te dicen a vos... Pero hubo 2 autopsias. Sí, hubo una autopsia en Argentina. Yo pedí hacer una segunda autopsia, nunca me permitieron. Estuvo 6 meses el cadáver en la morgue. Logré repatriarlo a Uruguay. Hice la segunda autopsia en la morgue oficial de Montevideo con 3 médicos forenses, que no sé quién los puso, porque yo no los puse. Uno era que estaba de turno y otros 2. No sé cómo llegaron ahí, pero 3. Y los 3 concluyeron que no pueden determinar el motivo de la muerte porque no tenía corazón, hígado, riñón, cerebro, pulmón, no tenía órganos. Entonces no se sabe el motivo de la muerte, pero ven el cuerpo, los golpes en la cabeza, las piernas, los brazos, acá, las muñecas de marca de esposas, porque a él lo desnudaron, lo esposaron y le dieron una paliza de patada y palos. Eso fue lo que pasó. Entonces, y dicen, bueno, a ver, ¿de qué murió? Dicen en Argentina. Leen la autopsia argentina y dice, bueno, si hubiera tenido esta cantidad de cocaína y alcohol al momento del arresto, debería estar en coma. Porque supuestamente tendría que haber consumido 30 gramos de cocaína, 3 sobres de azúcar. Una cosa, una locura. Imposible. Entonces no estaría ni lúcido ni nada, para empezar. ¿En qué estaba? Porque me llegué hasta acá. Bueno. Me habías hecho una pregunta. No, yo te dije que fueron 2 autopsias. Con la autopsia de Uruguay reabrimos la causa. Pero como son todos los médicos corruptos, la volvieron a cerrar por existencia de delito y quedó así. Vos fijate el trabajo que tuve que hacer con las mismas pruebas que están en el expediente, que es todo en contra, para demostrar que hubo racismo. Cuando acá no hay racismo. No existe racismo. Es decir, en la realidad sí existe racismo. A ver, pero legalmente no había nada que... No había una jurisprudencia para que vos te bases para decir sí hay racismo. En una de las medidas reparatorias que tiene que hacer el Estado, que yo pedí, es capacitar a la policía para que no arrestan a una persona por el color de piel, o por originario, o por pobre. Que todavía no se hace porque lo siguen haciendo. No, eso lo van a seguir haciendo. Te quiero decir que es algo que el Estado tiene que hacer. Entonces, cuando yo pedí eso, así tan rápidamente en la Corte, no me di cuenta de ampliar ese pedido. Lo hice igual después. Acá en Argentina yo presenté un proyecto de ley antirracista. Claro. Específicamente, como dice la Corte, para afroargentinos, afrodescendientes y africanos. Como ellos tenían un tiempo para cumplir con ese cumplimiento de sentencia, no sé si 1 año o 2, porque hay algo que son 2 años, otro es 1 año, no me acuerdo cuál de los cuales, incumplieron el tiempo, la Corte le dice que habían incumplido, ¿y sabe lo que dice el Estado? No, nosotros no incumplimos, estamos esperando que la familia presente su propuesta. Yo ya había presentado mi propuesta, consta la fecha y todo, está sellado todo, pero dicen eso. Pero aparte que dicen eso, nunca me contestaron mi propuesta como familiar. Yo como familiar, al ser activista afrodescendiente, entiendo de qué se trata el racismo y pongo elementos importantes. Y aparte pido, en ese proyecto de ley, que haya un grupo asesor de afrodescendientes para cuando se haga la prueba, cuando se haga esto de capacitar a la policía. Claro. Tiene que haber un grupo asesor, pero de la gente que sufre el racismo. Un afroargentino, un afrodescendiente y un africano, para que esté contemplados los inmigrantes afrodescendientes, los africanos y los afroargentinos. Y que entre ellos elaboren, ¿me entendés? El tema de las preguntas. Es lo mismo que pasa con los indígenas. Exactamente. No les ponen traductores, no hay una ley que proteja, no hay una cantidad pero no me refiero solamente a la traducción. Una cultura y un modo. Pero no me refiero a la traducción.
No, bueno, solamente. digo, Eso es una algo más cantidad de importante. cosas. Claro. Es algo más importante, porque acá en afrodescendientes Bien. hablan otro idioma y en africanos también, es algo importante. Me Claro. refiero a que, ¿cómo se manifiesta el racismo? ¿Qué es racismo? Entonces, a eso me refería, que la capacitación tiene que estar Claro. así. Pero ¿qué pasa? Yo lo amplié y dije, esta capacitación, la policía no se maneja sola, recibe órdenes. Hay que capacitar al que está ordenando la policía. Hay que capacitar al que está arriba del que ordena la policía. Entonces, al final llegamos hasta el presidente. Hay que capacitar a todos los funcionarios de los 3 poderes del Estado, a todos los funcionarios. No tiene que haber racismo. ¿Me entendés? Y esto es específico, lo mismo pasa para los originarios. No tiene que haber racismo, pero existe. Y el racismo mata. El racismo lo que está haciendo es que las personas que se consideran argentinas, que no son afrodescendientes ni son originarios, se creen con derecho a hacer lo que hacen porque están amparados por la propia Argentina, Claro. por la propia educación, por el propio Estado, por la propia policía, por los propios gobernadores, diputados, senadores, presidentes. El presidente dijo, yo soy europeísta. Eso fue la segunda vez que lo dijo. La primera vez que lo dijo, cuando yo fui a la corte, él fue a reunirse con Merkel y dijo, la abrazaba como si fuera hermano, nosotros todos venimos de acá, le decía ella. Y digo, ¿y los originarios y los africanos de dónde vienen? Claro. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces, Pero la misma Cristina y todos los presidentes dicen, venimos de los barcos, venimos de... está bien, nosotros también venimos de los barcos. No, bueno. Pero venimos de los Nosotros barcos. estábamos. No, sí, pero hay que ver en qué condición. Y ustedes estaban, pero hay que ver en qué condiciones veníamos nosotros los barcos. Nosotros no vinimos cuando vinieron todos los pobres que estaban muertos de hambre, que venían de toda Europa, o venían de la guerra, ¿me entendés? A ocupar los trabajos de los africanos que trabajaban en forma esclavizada, y encima después no podían, si trabajaban para ellos tampoco podían trabajar porque le quitaban los europeos los oficios de los que estaban trabajando acá. No, es terrible. Yo sé que los argentinos ya estaban antes que lleguemos nosotros de forma obligada. Para nosotros nos trajeron de forma obligada. Hay una deuda que aún no se saldó, ¿me entendés? En la misma corte, yo dije, nosotros somos familias candomberas. Ella se pensaba que yo estaba hablando de carnaval. Y con el mismo martillo que usted sentencia, nosotros sentenciamos con el candombe. Porque ¿qué significa candombe? Candombe significa todo lo perteneciente a la africanidad, no al ritmo que hoy la gente entiende como candombe y se ve en carnaval. Tiene que ver con todo lo que nos quitaron, que de alguna manera nosotros algo preservamos, y eso poco que preservamos es nuestra resistencia, no es solamente el color, porque en mí ya no ves el color, y mi resistencia es candombe. Esto que te siento es candombe. Claro. Defendiendo a mi hermano es candombe. Estar en la causa es candombe. No es solamente tocar tambor, bailar y cantar. Esa es una ignorancia terrible. La gente se piensa que candombe es eso. Hasta mucha gente de la comunidad se piensa que candombe es eso. Candombe significa Inquimundo perteneciente a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Esa población africana. En Kikongo significa perteneciente al pueblo. ¿Me entendés? Digamos. Lo que pasa es que se va desvirtuando todo y bueno, Bueno, lamentablemente. Por eso es lo que necesitamos es lo que hace Argentina con las palabras, con el quilombo y con todas esas palabras que le da otra idea, ¿me entendés? A la realidad. El colonialismo. Exactamente. La realidad es que estamos en un estado de colonización constante. Exactamente. Este nuevo colonialismo, porque siempre hablan de descolonización, decolonial, y la realidad es que seguimos en estado de colonización. Total. La colonización no se fue nunca. Pero no se puede ir porque si no ellos no sobreviven. No vemos ahora las cadenas en nuestros tobillos, ni nos cortan la lengua o las manos, No, es el sistema. pero seguimos en estado. Las cadenas es el sistema. Claro, es el sistema. Claro, el capitalismo, el genocidio, todo lo que está sucediendo es parte del mismo sistema capitalista Y voy a ir que más nunca lejos. se fue. Y voy a ir más lejos. No me voy a quedar con Tenemos que ir Argentina. redondeando, porque nos queda No me 3 quedo minutos. con Argentina. Toda esta impunidad y todo esto que pasa, también pasa en la Corte, en la Comisión, en la ONU, en todos lados. Este foro afrodescendiente no está respetando a las víctimas. Ha usado, en mi caso, a las víctimas para obtener información de la situación y nunca más se acordaron del caso de mi hermano. Han invitado a otras personas de otros casos a Ginebra, a la ONU, a Nueva York y a todos los foros. Y este caso, que es el único que existe en las Américas y el Caribe que logró jurisprudencia,
no llega. ¿Por qué? Porque también tenemos un problema interno de corruptos afrodescendientes que ocupan espacios representativos, que nunca vivieron ni sufrieron nada de lo que sufre mi familia, y que nos civilizan o nos ningunean. Es terrible lo que está pasando. Y es una realidad. Porque antes de Predurban se formaron unas redes de organizaciones afrodescendientes en las Américas que formaron un monopolio en la ONU. Y están ellos desde el 96. Hay un monopolio. Lo mismo pasa con originarios, lo mismo pasa con todo. Entonces, el tema de la denuncia caso de mi hermano y que tenga difusión y la gente se entere es como este espacio, o entre nosotros, es boca a boca, que lo comparte alguien que quizá le interese, pero la mayoría se manifiestan con nuestra cultura. Si mi abuelo no hubiera hecho esos tambores, nadie se podría manifestar en candombe. La gente desconoce que un homenaje que yo hice a mi hermano, homenaje a la memoria, en el año 98, que formé una comparsa de alumnos que enseñé a bailar, a tocar, esos tambores, la historia, todo. De ahí surgen todas las comparsas que existen hoy en Argentina. Mira. No se habla. Escriben libros y cuentan historias distorsionadas. De ahí empezó a formarse, no existían comparsas de candombe en Argentina. Eso es lo que logra este sistema, ¿no? Estas cosas dolorosas, porque dentro de los indígenas también aparece toda esta confusión y todo esto, y se va perdiendo. Porque hay la gente que no esencia. tiene escrúpulos, que ve un negocio No, en seguro. el activismo, Seguro. se posicionan, y como ellos sí transan con el Estado, porque Claro. a mí de qué me sirve que hayan puesto un afrodescendiente en INADI, como lo pusieron, y otro en la Secretaría de Derechos Humanos, y usaron el proyecto que yo hice de ley antirracista, que tenían que haberme contestado a mí como familia, lo presentaron en la ONU como si fuera de esa persona. Ellos, claro. De un afroargentino, lo presentó en la ONU como si fuera de él. Y el proyecto es mío. Y el INADI nunca agarró ni tomó un caso de violencia y racismo hacia afrodescendientes, porque yo mi caso lo presenté. Yo presenté en el INADI el caso de mi hermano y el caso de Manuel Intaca, que la habían atacado unos skinheads. Te hablo año 2000. ¿Está bien? Estaba Zaffaroni ahí en ese entonces. Y no existe, vas a INADI, buscas el caso, no existe. No, ahora no existe el No, INADI. no importa, pero bueno, pero ya cuando existía. Bueno, Es otro pero tema el INADI también. nunca existió en realidad en la función. No. Siempre fue gente que se acomodó en un puesto, tiene un trabajo, vive en el trabajo, pero vos decís, el problema es que ponen a los nuestros, Claro. con eso justifican que se diga con la comunidad, pasearon un montón de Es lo mismo que sucede con nosotros también, ¿no? Ponen a indígenas, pero que son trabajan para el Funcionales. Estado, funcionales Exactamente. del Estado. Pasearon un montón de afrodescendientes por toda la Argentina No, en no, el claro. diseño. Y el diseño nunca funcionó, nunca existió, y la gente nunca se enteró porque no hubo una campaña Claro. de concientización y sensibilización. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Quiero que, Nos vemos en otra oportunidad. Sandra, tenés que Bueno. volver y ahora Voy a tener contar que- toda la parte que falta. Bueno, Ahí la está. El próximo próxima. martes. Venga. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos Gracias, el Chino. próximo martes. Gracias, Chino. Gracias, Chino. Nos vemos mañana. 2 horas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput.